Hashtag Cónclave jornada 14. Vamos a estar más adelante con los informes, lo que pasó ayer en Calama con el primer triunfo de Arias en la banca de la U, el triunfo de Colo-Colo el sábado, la lesión de Valdivia, todo lo que dejó la fecha el equipo del fin de semana en la pizarra junto al Chama y todo el panel. Pero seguimos con el tema selección. Voy a estar un ratito más con Eduardo Hassan, que estuvo justamente en la conferencia de prensa donde habló Rueda de estos temas. Y que preguntó. Y que además fue uno de los que preguntó en el día del cumpleaños de don Felipe Bianchi Leighton, a quien ya lo saludamos, le regalamos la torta. Posteriormente nos vamos a ir a un almuerzo durante todo el día, pagado por la gerencia. Muy bien. Gracias a... En Buenos Aires. En Buenos Aires, de Paine. Oye, sigamos con esto. Bueno, está el tema del esquema, que no hemos visto una idea clara desde lo futbolístico. Pasaron muchos futbolistas, unos que uno decía que podían estar, como Rocco, bueno, al final no está. ¿Es favorito Chile o no? No. ¿Ah? Nada. ¿Favorito? Digo yo, por bicampeón, con los pergaminos y todo eso. Tiene eso sí unas... No sé si llamarlo ventaja, suerte o lo que sea, que hay una especie de no sé si llamarlo descomposición o enredo generalizado en casi todas las selecciones. Sí. O sea, no hay ninguna selección, incluyendo la brasileña, que es la local y que es así la inmensa favorita. Todas han tenido problemas de distinto tipo para renovar sus filas, para... asentar los nuevos técnicos, para trabajar nuevos sistemas. No hay en este momento un equipo que uno diga la potencia brutal de, qué sé yo, que había en temporadas anteriores. No es Argentina, no es Colombia. Sorprendentemente Uruguay está en una crisis tremenda también. Sí, es más, el que mejor llega con una idea futbolística es Perú. Exacto. Con una idea, por lo menos. Sí, porque además, nombre y individualidades sabemos que no es la gran potencia del continente, pero los mantiene, tiene una idea muy fuerte. Brasil llega con mucho nombre, pero nombre a la baja. Uno ve jugar a Coutinho hoy día, por ejemplo, y no es el del Liverpool. El primer cambio. Neymar tampoco viene bien. Ahora, Firmino. Bueno, Firmino lesionado. Los pero rivales tienen de Chile... 800 variantes para esos nombres, pues nosotros no. No, dame esa lista. No, claro, de todas maneras. Por eso sí, hay un solo que está varios escalones por arriba en el favoritismo, que es Brasil, porque además es local y por sus nombres, pero tampoco está en un momento así extraordinario, lo demostró el Mundial. Paraguay es un misterio con Berizzo. Ecuador, que va a ser rival nuestro, tampoco está en un momento extraordinario como estaba hace un rato. Juegan muy mal. Japón, de los 23, 15 son jugadores jóvenes que por primera vez van a vestir la camiseta de la selección. Es decir, hay un ya, lo digo nomás. Ocupo ese concepto. Hay un deterioro generalizado de todas las selecciones para esta Copa América. O en busca de una renovación también. Y qué lástima que hoy día pero no lo han logrado. No, está bien. Porque no vienen de un desgaste, las selecciones vienen de un desgaste también. No es ilógico, ni es ilegal, ni absurdo, no. Pero no están en su mejor momento. Ninguna. Que es un poco lo que quiso hacer Rueda desde un inicio. Pensando en eso, ¿cierto? No resultó. Y no encontramos inmediatamente, cuesta mucho acá. Y por eso, Chama, espérate, por eso yo estoy en desacuerdo con la lógica de ahora vamos a ver si efectivamente lo que hizo Rueda tenía razón o funcionó o no. Aún yéndole bien a la selección en la Copa América, que yo lo dudo, pero podría ser, un poco por lo que estoy diciendo, claro. Un escenario de deterioro generalizado, que no alcanza solo a Chile, sino a todos los equipos. Aún yéndole bien en la Copa América, el objetivo de este año y medio de Rueda básicamente no se cumplió. No se cumplió ni la renovación, un poco por culpa de él, un poco por culpa del medio, porque no había, pareciera, materia prima como para eso. Y dos, no logró solucionar los temas de camarín. Evidentemente no logró solucionarlo. Entonces, igual este año y medio en ese sentido fue deficitario. Ahora empezamos a vivir otra etapa, pero este año y medio fue deficitario y no se mide por cómo le vaya a ir a la selección en la Copa América. Entonces, ¿qué se le exige? ¿Qué se le exige a partir de la Copa América? O sea, por algo se está criticando mucho la nómina. No, yo más que exigir, si además no resulta lo futbolístico, que es la tercera pata, no funcionó, no. Y me preocupa. ¿Qué crees que le vaya mal a esta selección en la Copa América? Quedar eliminado inmediatamente. No encontrar una forma de jugar, quedar eliminado en primera fase. Quedar afuera en primera fase. Para mí es quedar afuera en segunda fase. No, para mí eso ya es malo. Para mí en primera sería terrible. Clasifican 3, ¿eh? Sí, no, se quedan afuera 2 de todos. Exacto. Pero igual, o sea, quedar afuera sería dantesco, dramático. No le puede pedir a esta selección que vuelva a ser campeona, porque no es lo mismo que en otras condiciones, en todo sentido.
Y no sería un fracaso si no es campeón, digamos. Eso es una locura, creo yo, como concepto. Pero si se queda fuera en primera fase, sí es un fracaso. Y pondría en duda y en riesgo serio el proceso en las clasificatorias. Porque si no funcionó la renovación, si no funcionó la pacificación, y si no funciona lo futbolístico, es que no te queda nada nomás. Entonces, son 2 años prácticamente botados a la basura. Y mi único reparo para el concepto de que la no renovación depende más del medio que de Rueda, es que yo creo que los buenos técnicos son capaces, y lo hemos dicho 500 veces en este programa, de hacer cambiar a los jugadores. Entonces, por ejemplo, tú ponías el ejemplo de Paró. Estoy de acuerdo. Pero ¿de quién era la responsabilidad de que Paró se transformara en un extraordinario lateral izquierdo? De Paró. De los dos. Y de Rueda. Sí. Y no lo trabajó. ¿Cuánto entrenamiento estuvo Paró con la selección? ¿Cuántos partidos jugó con la selección? Jugó 45 minutos. 45 minutos. Por poner solo un ejemplo, ¿quién tenía la responsabilidad de que Paulo Díaz se transformara en lo que había insinuado, en un central de excepción? No solo para el fútbol internacional, sino para el fútbol chileno. Al que está buscando River. Lo quiere River ahora, exacto. Ojo, solo para complementarte algo. Eso es lo que lamentablemente en la selección muchas veces pasa, que no los tienes a los jugadores todos los días como quisieras. No, pero son 2 ¿Te das años, cuenta? pues, chama. ¿Ah? Son 2 años. Sí, estoy de acuerdo. No pero todos los días, sin duda. No, claro. Por eso creo yo que va de la mano esto de insertar los microciclos. Quizás pensando en eso, en ver jugadores jóvenes que se puedan desarrollar en algo más técnico, táctico. Yo desconozco, porque no estuve en Juan Pinto Durán, de lo que se hacía en esos microciclos, o tampoco he estado en los entrenamientos previos a partidos, en los cuales estos partidos FIFA, amistosos, muchos de los que son convocados tienes que recuperarlos más que trabajarlos, porque vienen de una exigencia de partido. Pero fíjate, es poco probable trabajarlos, pero claro, uno se va a cómo le saco rendimiento a lo mejor Bielsa, Sampaoli, sí, y debido también a un trabajo súper específico, cuando uno revisa muchas veces los entrenamientos que se iban filtrando de lo que hacía Bielsa, todo lo demás. Pero también esa materia prima venía con una mentalidad importante y venía ya con un trabajo también. Pero que se le había dado al técnico en buena medida, porque uno se queda con los nombres de los mundialistas, digamos, de los sub-20, pero no nos olvidemos que con Bielsa, Marco Estrada jugó un mundial de central. Marco Estrada, 1,5 metros. No, sí, de por central, y a buen nivel. Esa es una discusión eterna. Para mí, a Bielsa y a San Pablo no se los puede medir por Sánchez, Vidal, Medel, Bravo, lo que sea. Se los mide por Bocellur, por Marcelo Díaz, por el cambio de Vargas, por el cambio de Arangui, por Carmona, por el Chino Millar, por los que no eran también, y fueron. Si la selección marcó un sello colectivo. Sí, pues, y eso lamentablemente fue lo que se fue perdiendo. Eso se lo da al técnico. Sí, pues. Sí, por supuesto. Por supuesto que se lo da al técnico. Insisto en el punto, lo que yo pedía y creí que iba a pasar, como mucho seguramente, con el trabajo de Rueda, era que iba a convertir en jugadores de excepción a los que se venían anunciando que podrían llegar a ser. Paulo Díaz como central, a lo mejor Paró por la izquierda, que iba a ratificar que podías encontrar algún punta de lanza para ese rombo como alimentador, que no fuera Vidal, porque Vidal no lo es, que no fuera Valdés, porque no lo logró ser, que iba a tener externos trabajados a full para que llegaran a ser posibilidad si no estaban Sánchez y Vargas, y volvimos a Sánchez y Vargas. Entonces, ahí lo que me queda a mí es ¿dónde está la mano de Rueda? ¿Qué es realmente lo que consiguió Rueda? ¿Cuál es la gran sorpresa? La mano fue echar a perder el equipo. Si este equipo juega mucho peor, incluso que con Pizzi. La gran sorpresa para mí es que no hay sorpresas en esta nómina. Viendo cómo jugó Reinaldo Rueda, porque el Chama dice, no los tiene todo el año, todos los días. Pero tuvo una gran ventaja Reinaldo Rueda que no tienen, creo yo, la mayoría de los técnicos que han pasado por la selección. Tuvo un año libre, lleno de amistosos. ¿Sí? Sin partidos oficiales, o sea, pudo llamar a todo lo que quiso, cuando quiso y probarlos donde quisiera. Tuvo la oportunidad también de hacer unos 6, 7 microciclos donde pudo ver jugadores del medio local. O sea, tuvo oportunidad para abrir un poco el abanico, y cuando tú recibes la nómina, tú te das cuenta que no hay sorpresas, los mismos nombres de siempre, que Diego Valdés sí tiene un puesto considerado, que Ángelo Zagalli y Junior Fernández, yo les dije, no fueron nominados las últimas veces, pero para Reinaldo Rueda son pieza clave. Lo dijo. Entonces, termina siendo muy predecible en lo que es nombres esta selección. Y cuando el Chama pregunta, ¿para ustedes qué sería fracaso? Para mí, yo no le voy a exigir nunca a la selección el título. Nunca. Porque en 100 años no ganamos nada. No le voy a exigir el título.
Pero para mí sería un fracaso que esta selección juegue dependiendo de las individualidades y no de un colectivo. Para mí eso sería un gran fracaso, pues significa que tiramos mucho trabajo de los últimos años a la basura. ¿Existe el colectivo hoy día? No, para mí no. Yo creo que no tampoco. Y mira, a propósito del concepto sorpresa, ¿cuál se ha dicho que es como la gran sorpresa por lo que ocurrió en el último tiempo? Pavés, ¿no es cierto? Pavés fue la mejor figura de Chile, vuelvo al tema, porque tenemos mala memoria, en la China Cup. La mejor figura de Chile, elegido por la organización, por los que pudimos ver ese campeonato desde allá, fue Pavés. Y han pasado casi 4 años. O sea, nadie puede decir que es sorpresa Pavés. ¿Cómo va a ser sorpresa Pavés? Pero si es sorpresa recién. Pavés es porque nadie lo trabajó. Exacto, apareció recién. Y nadie lo trabajó, cae en el cajón del técnico. O sea, Lo de Zagal en la selección, por ejemplo, que también parte bastante bien en la Copa China, hace una correcta Copa de Confederaciones, y después con este gallo fue perdiendo el nivel al punto que hoy día el Pachuca lo quiere soltar. pero por eso, Zagal es Pizzi. Exacto. Fernández es más atrás todavía, Sampaoli. Pavés es Pizzi. Opaso es Pizzi. Maripán es Pizzi. Pablo Díaz es Pizzi. Pulgar es una mezcla que Es más Pizzi que... Sí, que Sampaoli o- que empezó a explotar después también, pero está bien. Pero entonces, Maripán es de él. Es de... ¿de quién? No, pues si Maripán jugó la Copa No, China. es de Maripán es Pizzi. Pizzi total. Ahora, se consolida así con Rueda, señor. pero empieza con Pizzi. Lichnowsky, por ejemplo. Yo creo que lo llamó San Paoli alguna vez también. Lichnowsky no es alternativa. Po. Hoy. Claro. Los centrales son Medel Maripán o Medel Jara. Exacto. O Maripán Jara, pero ya está. Y si no, Pablo Díaz. Entonces Lichnowsky no es alternativa. Y Kusevich. Yo sé que está lesionado. Está lesionado, ¿no? Kusevich, pero llega. Kusevich y Puch, se supone que la explicación es por la Sí, lesión. Puch es 3 semanas, entonces se perdería por lo menos el trabajo. Ahora, previo. Kusevich por Lichnowsky, no. Absolutamente. No hay mucho más. Sí, pues no iba a ser titular, ni mucho menos. Ahora, el tema Kusevich, a mí me sorprende que no esté viajando a Tulón. Los jugadores de la Católica, ¿qué hacen? Ya están prácticamente eliminados, digamos. Podrían perfectamente integrarse 2 días después a la convocatoria, no viajar con el plantel, pero a mí me sorprende que no esté Diego Valencia, que no esté Kusevich, que no esté el chico Saavedra, en esa nómina de Tulón, que son campeonatos para follar jugadores. Valencia, por ejemplo, también. Lo acabo de nombrar. Valencia también. Sí, también Valencia. Valencia. Igualmente uno hace un poquito el juego de los que no están. ¿Quiénes debieran haber sido llamados? Está obviamente lo de Bravo, Díaz, Mena, etcétera. Pero tampoco tenemos mucho. No hay mucho. Y por eso pues, extraña que falten. Claro, como no hay muchos, se puede dar extraña el que lujo. falten algunos muy Para mí lo de Marcelo Díaz está claro que no iba a ser llamado y dentro de uno ve en el trabajo en contención, Pulgar, Pavés, Aranguis, Hernández, distintos o no, hay nombres en la selección. A mí lo que me preocupa es que en el puesto de creador siga jugando Arturo Vidal. La única variante que tenga es Valdés, que no haya llamado a un especialista de nivel y en la selección además, como lo es Jorge Valdivia o el mismo Mago Jiménez, que en los extremos vuelve Junior, porque estaba el argumento de que Junior es el goleador chileno en ligas europeas. ¿Sí? Veamos. ¿Cuántos goles lleva? 7 goles. 30. 7 goles. Ah, ya. 7 goles yo. ¿Dónde juega? También en qué nivel. Sí. Es muy distinto. Con Onur. Y con... Zagal, el Pachuca está haciendo todas las gestiones posibles para venderlo. Tuvo Que un lo sacamos. pésimo temporada, ¿no? Con Pésima. Martín Palermo no jugó. Entonces, él llega mejor. Siendo que Zagal no fue llamado ni siquiera a los últimos partidos amistosos, él llega mejor que, por ejemplo, pensaba yo, un Fabián Orellana, que no es considerado la selección ni por si acaso, pero llega mejor que Jan Meneses, que viene a jugar la final de la Liga Mexicana. Entonces, esas son las dudas que te empiezan a generar un poco esta nómina. Yo insisto, para mí era bastante predecible, bastante, y termina siendo decepcionante. Este Sí, equipo... a mí hay un par de nombres nomás que me sorprende lo de Pavés, que creo que no ha hecho una gran temporada, y lo de Urra. El resto son nombres más o menos conocidos. Lo que más me sorprende es que no estén los que hemos mencionado, pero mucho más de dónde sacar tampoco hay, digamos. Vamos a ver un 1-4-2-3-1. O hoy día capaz que veamos el último ensayo que hizo en amistoso, que jugó con línea 3, No. ¿no? Porque yo realmente... Mira los nombres, no son sé para dónde va, 4-2-3-1, pero por todas partes. 4-2-3-1 para No ti hay es duda. fijo. No hay duda alguna. Seba,
hay que esperar el último partido. Igual tiene los intérpretes Hay que para jugar esperar el con un amistoso. Yo creo que el 4-3-3. amistoso. Un amistoso con Haití, Chamita, No, bien pero poco lo para que ver el podéis. parado. parado. Uno se imagina que con ese parado, más allá del rival de turno, es lo que pretende hacer con la selección. En una de esas sorprende. El nivel de Alexis Sánchez, porque uno ahora va al nivel individual de cada uno de estos 23 futbolistas. Sí, y ese es el pero. Alexis viene bajo, hay que decirlo. Para mí Alexis tiene que ser titular, o sea, no hay duda alguna. Pero viene bajo, viene mal. Su reemplazo va a ser Junior Fernández. Exacto. Eso es lo que a mí me preocupa. Sin querer matar a Junior Fernández, por favor, que se entienda, pero no está ni cerca del nivel. Es que además Para mí. el técnico yo creo que comete un error grave en la estructura táctica del equipo cuando él quiere jugar con un creador que no tiene. O sea, me parece que poner de creador al que sea de esta nómina no corresponde nomás. Debería jugar sin creador. Podría jugar perfectamente con un 6 y con 2 internos. Y juega con extremos que tampoco tiene. Porque ya hemos hablado de Zagal. Yo creo que Zagal de extremo tiene bien poco. Y Junior Fernández para mí es un gallo más para ser acompañante del 9 que un extremo. No tienen características de extremo ninguno de los que tiene. Entonces ahí comete errores el técnico. No solo porque no desbordan lo suficiente, Exacto. que es una característica, condición sine qua non para un externo, sino porque en este sistema esos externos tienen que hacer goles. Son ellos los que tienen que hacer goles. Sí. Porque el 9 no los hace. El 9 entra muy poco en contacto con el balón y ojalá alguna vez sí los pueda hacer. Pero sí, no puede depender un equipo entero ofensivamente, porque los laterales no suben, o suben mucho menos que lo que subían antes. No sube Isla y no sube Usayur. Normalmente, si antes subían 8 veces por tiempo, ahora suben 1 o 2. Por ahí no viene el gol. No llegas con remate de distancia porque ninguno tiene remate de distancia. No pisa el área como para hacer goles, que a veces podría ser una condición de Valdivia en su mejor momento. Vidal no es la misma característica. Podría parecerse, esa quizás te la doy, pero no es la misma característica. Pero el volumen ofensivo está dado por los externos. O sea, si los externos no hacen goles, si en el momento que sean Sánchez y Vargas no hacen goles, vamos a depender única y exclusivamente de Castillo. Es que puede ser Vargas también de centro delantero. Bueno, va a depender única y exclusivamente de Vargas. Pero es 9 Vargas. ¿Cómo? Sí, Es 9, puede jugar solo ¿Por otro qué lado. uno creer que Puede va a jugar jugar, ahí? Si puede jugar, en México no lo ha hecho. No lo ha hecho porque tiene a Guiñac, tiene a Valencia. Pero tiene... es que en su carrera nunca lo hizo. No lo hizo ni en Italia, ni en España, ni en México, ni en Chile. ¿Cuántos goles hicieron en este año y medio siendo titulares casi siempre Zagal y Fernández por la selección, en el sistema? Creo que ni uno. Es que Rueda, ¿quién creo que ni hizo uno. goles en la selección? Pues ese es el tema. Maripán. Los centrales. Maripán. Claro, si ese es el déficit que existe. Maripán y Vidal. Ya, pero tiene responsabilidades igual distintas. Po. O sea, le vais descontando en la cuenta final. La primera responsabilidad es del 9 y los externos. Y no hacen goles. Absolutamente. Y no hacen goles. Entonces. Lo bueno es que nosotros de repente contamos con Vidal, que muchas veces Vidal también se puede hacer Te salva, sí. hacer O sea, goles. aquí en este equipo uno ve como único y gran salvador es a Vidal, que es el que mejor llega. Si nos vamos al resumen de la selección, ¿quiénes son los que habitualmente marcan goles en la selección? Hacia atrás, ¿quiénes son? ¿O quiénes eran? Vargas y Sánchez. Sánchez. Vargas, Sánchez, Vidal. Que acá Tranqui. un amigo me escribe y me Isla. dice, Eso. no es parámetro como lleguen de sus ligas, porque me da el ejemplo de Vargas. Vargas venía siempre mal y rendía Sí. en la selección. Sí. Rendían en otra selección. Rendían en una selección donde había un 10 que les limpiaba la cancha, rendían en una selección donde se complementaba bien con Alexis Había Sánchez. una idea de juego. Rendían en una selección donde los laterales eran constantes agentes ofensivos, rendían en una selección donde Vidal y Aranguis eran compañía para el centro atacante y no eran estorbo como hoy día. O sea, era distinto venir mal antes y rendir en la selección que venir mal hoy Sí, porque y era un esperar que equipo, rindan. Era un equipo. Exacto, sí, eso es. Muchachos, ya tengo a Eduardo Hassan en línea, quien estuvo hoy día en esta conferencia de prensa donde habló el técnico de la selección chilena. Eduardo, comenzamos a compartir el material. ¿Cómo se veía? Había mucha expectación, mucha prensa. El técnico le dio por revisar las preguntas de los periodistas, bajó y se dio una vuelta, se hizo el simpático o tenía un rictus bastante serio a sabiendas de que luego de publicarse la nómina ayer hicieron pebre en la NFP y en las redes sociales del fútbol chileno. Eduardo. ¿Cómo está, chicos? ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes, ya sí. Terminó hace un rato la conferencia de prensa, una conferencia que se esperaba con ansias, por supuesto, por la prensa, después de tener confirmación ya de los 23 jugadores que fueron convocados por Reinaldo Rueda. Respecto al director técnico, no se paseó, llegó directamente a sentarse frente a los micrófonos, no revisó preguntas, ningún tipo de talla ni ambiente distendido.
lo puntual. Las preguntas y las respuestas, me parece que sabía que se le venía una conferencia de prensa de muchas interrogantes por convocatorias, por qué Vargas sí y otros no, por qué algunos permanecen y otros no. Fue dentro del material y de las cosas que respondió Reinaldo Rueda en esta conferencia de prensa. Pasemos a escuchar de inmediato las impresiones que dejó esta rueda de prensa del director técnico de Colo-Colo con la primera, por supuesto, el análisis de la nómina De Chile, de Chile. ¿Qué dije? de Colo-Colo. De Colo, ya, deja sacarme el switch. Que Colo-Colo es Chile, po. Sáquese la camiseta. Colo-Colo de Chile, bien. Deja sacarme el switch. Ya, escuchemos la primera de Rueda que hace precisamente el análisis de la nómina de estos 23. ¿Por qué están estos y no otros? Esto es lo que responde el adiestrador de la selección chilena. Considero que se hizo un seguimiento importante para diseñar esta nómina de acuerdo a lo realizado durante todo el año y más con el tema de lo que ha sido las convocatorias, el comportamiento de los jugadores, algunos manteniendo cierta regularidad en sus clubes, otros en lo que han hecho en la selección nacional, y bueno, está la motivación, está la mejor disposición y vamos a hacer un torneo, creo que digno, un torneo que corresponda a lo que es la expectativa que hay sobre Chile por todo lo que significa Chile para el concierto del fútbol suramericano y a nivel internacional, y que ojalá lo podamos lograr, ¿no? Tenemos 2 semanas para hacer un buen trabajo, que estemos mentalizados con ese nivel competitivo que ha caracterizado esta selección y esta cultura chilena, y que ojalá nos acompañen los resultados para lograr una buena figuración. Ahí estaba la primera de Reinaldo Rueda, explicando el porqué de estos 23 seleccionados para la Copa América. Es que, ¿sabes qué? Perdón, Eduardo, el discurso como que se cae un poco, y dice que hicieron un seguimiento a los que hicieron mejor las cosas en sus clubes y en la selección. Salta al tiro a la palestra el nombre de Zagal, de su club lo quieren echar, digamos, y en la selección no ha pasado nada. Ahí tienes un nombre, por ejemplo, de gente que no lo ha hecho bien ni en los clubes ni en la selección. Haremos un torneo digno. ¿Qué será eso? Digno es presentarse con los 11, empatar 3 partidos. No cambiar los pasaportes. No, exacto, no altera nada. No sé. Muchachos, Siga. es una de las preguntas que le hicieron precisamente a Reinaldo Rueda, ¿qué era para él digno? Y él dijo que eso iba a ir viéndose partido a partido. Esa fue la respuesta que dio. O sea, no se trazó ninguna meta, ni pasar de fase, ni llegar a una instancia final, en cuartos, ni semi. Dijo que eso se iba a ir viendo a medida que se fueran dando los partidos en la Copa América. Lo otro, lo que tú preguntabas, yo creo que era la interrogante que todo el mundo tenía, la explicación de por qué la convocatoria de Zagal y de Junior Fernández. Esa pregunta se la hice yo y le dije, de 12 partidos que lleva, ha convocado 10 veces a Zagal, 0 gol, y Junior Fernández lleva 5 como titular de los 12 que lleva él al mando. ¿Por qué los convoca? Esto es lo que responde Reinaldo Rueda. Creo que son situaciones a veces que se dan muy normal a veces en las convocatorias de selección, ¿no? Jugadores que a veces en sus clubes tienen un buen rendimiento y en la selección quizás no logran esa gran dimensión, o jugadores que en la selección, sin ser destacados en sus clubes, logran una gran dimensión, ¿no? Ángelo y el caso de Junior son jugadores que en la selección cumplen determinado oficio, determinado trabajo, son jugadores que hacen equipo, son jugadores que cumplen determinadas funciones importantes. Y bueno, Junior, ustedes ven que en la liga turca hizo 7 goles, que hacer 7 goles en una liga europea no es fácil, y eso es importante por todo lo que significa. Además que no tenemos ese gran potencial de jugadores internacionales con ese don de hacer goles, ¿no? Y Ángelo empezó bien el torneo, tuvo una para considerable como de un mes o más, y después ha ido progresivamente logrando su nivel sin lograr todavía esa cuota de productividad que uno espera de él, ¿no? Pero que es importante para lo que se requiere dentro de la selección. Se lo pregunto porque, claro, usted me dice los goles de Junior y de Zagal, pero Felipe Mora lleva 16 en México y no está en la convocatoria. Vargas 17 y él sí. Así es, sí. El caso de Felipe es igual, o sea, creo que lo tuve en consideración. Es uno de esos jugadores que le ha costado adaptarse a lo que es la selección,
y a tener ese rendimiento. Quizás a lo mejor no le he dado la oportunidad que corresponde, ¿no? A Felipe en ese caso, y bueno, esperar que en cualquier momento que se le requiera pueda aportarle los goles que necesita la selección, ¿no? Bien, lo de Zagal y Junior Fernández, ¿qué les deja esta respuesta que entrega el técnico? Que les gusta nomás. Sí. Que son de su gusto. Sí, gusto personal. Sí. Claro, porque dice que en sus clubes muchas veces los futbolistas no rinden, pero en la selección sí. Y cumplen en la selección. Sí, el problema es que Zagal no ha demostrado con creces rendir en la selección, que es distinto a lo que realizaba Vargas. Pero es lo que ve él, po. Es que para el parámetro de rueda, de funcionalidad. Claro, para él le cumplen. Claro, para él cumplen. Claro, no podemos entrar a comparar a Mora con Zagal. No podemos. Porque juegan en distintos puestos. Y hay que partir un poco con ese argumento. No, pero le preguntaron por Vargas. No, pero después... Mora y Vargas. Después, claro, le preguntamos lo de Mora, pero en el caso de Zagal, él dice que la selección ha cumplido y es netamente lo que dice el Chama, un tema de gusto del técnico. De gusto Algo personal, le ve. del desequilibrio que puede realizar. Si vamos a pensar en eso, me parece que lo mejor de Zagal en la selección ha sido por izquierda y no por derecha, donde ha sido utilizado constantemente. Muchachos, tengo que hacer el corte. Eduardo se mantiene en línea. Hay más material para compartir con la mesa. Analizamos la convocatoria de Reinaldo Rueda de cara a la Copa América, que arranca en 21 días más la participación de Chile ante la selección de Japón. Magdalena, ¿qué dice el hashtag? Vladimir Gallardo dice: espero que el partido contra Haití, en el partido contra Haití, el público haga cánticos en apoyo a Claudio Bravo y en rechazo a Reinaldo Rueda y Vidal. Mauro Alejandro: la selección hace goles, no solo porque los jugadores que están en delantera no dan con el ancho, sino porque no tiene ese jugador hábil que te dé el último pase. Vamos a dar vergüenza en la Copa América. Felipe, ¿quieres decir algo? Nada. Ok. Adrián Correa: digan la verdad, esta nómina es una vergüenza. La NFP, como siempre, dirá que los hinchas no sabemos absolutamente nada de fútbol. Y el último, chicos, Osvaldo Muñoz: Rueda es el gestor de la destrucción de la generación dorada y bicampeona. Así pasará la historia como el peor DT que pasó por Chile. Ven al mejor restaurante de sabores peruanos en Macul. Ven y disfruta de nuestra amplia propuesta gastronómica. Todo esto lo encuentras en La Calucha Restaurant, Avenida Escuela Agrícola 1814, a pasos de Vicuña Maquena. ¿Dónde están los mejores precios, Magdalena, para usted? En La Calucha Restaurant. En cancha.cl, infórmate al minuto de todo el acontecer deportivo nacional e internacional. Entra a encancha.cl, tu web del deporte.